Normas jurídicas pues son la noción de conducta y puede deducirse a uno o varios hechos, dice, humanos que si se realizan en el seno del Estado, dice seño, pero es en el seno del Estado, caen bajo regulación jurídica. Esta se expresa por medio de normas y se orienta hacia la consecución de determinados fines en los que siempre está implícito un valor. Y ese valor, pues ya lo mencioné, pues uno de los valores es ese bien jurídico. Bueno, ¿qué quiere decir o cómo interpretar esas normas jurídicas? Desde luego que acá uno puede llegar con algunos convencionalismos, puede llegar uno con algún tipo de normas de tipo morales, inclusive normas de tipo religioso. Pero si llega a un determinado lugar que no es Guatemala, pues simple y sencillamente se tienen que adecuar o nos tenemos que adecuar a las normas jurídicas establecidas en ese lugar. No van a ser lo mismo las normas jurídicas de Guatemala a las normas jurídicas, que les puedo decir, de otro país, de Sudamérica, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, pues, ¿qué pasa ahí? Que independientemente de las anteriores, las normas jurídicas son de tracto obligatorio. En este caso, se deben cumplir. Un ejemplo, si es prohibido X actitud ¿qué les puedo decir? En Brasil, por así decirlo, aunque es un poquito más liberal Brasil, ¿verdad? Pero bueno, de ser así, pues bueno, en Guatemala sí es permitido, pues en Brasil posiblemente no lo es. Entonces, a eso nos referimos con ese tipo de normas de tipo jurídico que regulan y prohíben, castigan si no se cumple, ¿verdad? Entonces, ahí establecen distinguido maestro, Romeo Alvarado Polanco, esa definición de normas jurídicas. Vuelvo a decirse que entonces son la noción de conducta, puede deducirse a uno o varios hechos humanos que si se realizan en el seno del Estado caen bajo la regulación jurídica. Esta se expresa por medio de normas y se orienta hacia la consecución de determinados fines con los que siempre está implícito un valor, ¿verdad? No un valor, pueden ser varios valores, ¿verdad? Esto es en cuanto a esas normas jurídicas, ¿verdad? A diferencia de las normas sociales, ¿verdad? Las normas jurídicas sí son, sí o sí, de tracto obligatorio y también eminentemente coercitivos. Si no se cumplen, pues existe una consecuencia, ¿verdad? Muy bien. Luego pasamos al siguiente tema, que son los parámetros para determinar las clases de normas también ideológicas, partiendo, en este caso, las normas ideológicas, partiendo desde sus características. En cuanto a esas normas ideológicas, que tienen que ver con qué, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que están inspiradas en la idea de un ser supremo, en este caso de Dios. Entonces, hablando de esas normas ideológicas, en base a sus características podemos determinar que son las siguientes. Estas normas ideológicas pues, tienen, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características. En primer lugar, existe la primera característica como la heteronomía, la segunda es la autonomía, la tercera es la exterioridad, número 4, la interioridad. Luego sigue la bilateralidad, la unilateralidad, la coercibilidad y la incoercibilidad. Algunos tienen relación con otras disciplinas. Sin embargo, es importante establecer entonces estas características y es bueno saber en qué consiste cada una de ellas. Si hablamos de las normas ideológicas en base a la primera característica que es la heteronomía, bueno, son creadas por voluntad ajena a quien se destina. Estas son impuestas por el Estado como representante de la sociedad. No se consulta a quién se aplicará aún en contra de su voluntad. Cuando hablamos de esa heteronomía, es una imposición estatal, ¿verdad? Si bien es cierto, son normas ideológicas o devienen de las normas ideológicas, pues tienen ese carácter de ser obligatorios, ¿verdad? Que van contra la voluntad. Eso es en cuanto a esa primera característica de heteronomía. La número 2, la autonomía. Es autónomo. Entonces, las normas ideológicas
en su característica de autonomía, pues la norma es creada por el mismo sujeto o la misma persona. Derivado de ello, este puede derogarla, abrogarla, cambiarla, ¿verdad? Al no cumplirla. Su cumplimiento entonces es voluntario, ¿verdad? O de voluntad propia. Es autónomo y puede ser inclusive derogado o reformado, ¿verdad? La número 3, como tercera característica, la exterioridad, algo exterior. Esta, siempre hablando de las normas ideológicas, pues regula las relaciones objetivas o actos externos del ser humano en sociedad. Nada tiene que ver con lo que la persona piensa en tanto no lo ejecute. Entonces, esa parte externa de la sociedad es su forma de actuar ante los demás, su forma de conducirse, ¿verdad? No la parte interna, en este caso la parte exterior de cada una de las personas, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Luego deviene como número 5 de estas características de las normas ideológicas, la interioridad, lo interior. Implica una situación acorde a nuestros valores, a los valores que tiene cada grupo de personas, cada persona dentro de un conglomerado. Entonces, esos valores que son de carácter íntimo, ¿verdad? Los actos se realizan por el deber mismo y también por la convicción. Número 6, sexta característica, la bilateralidad. Ambos lados, ambas partes, ¿verdad? Cuando la norma a la vez confiere derechos y también impone deberes, ¿verdad? Hay derechos, pero también hay obligaciones. Existe una correlatividad entre deberes y facultades. Frente a un sujeto obligado, siempre habrá un sujeto facultado para exigir el cumplimiento de la norma. Es decir, uno o más obligados frente a uno o más facultados. Entonces, ya la bilateralidad tiene que ver con los negocios jurídicos de ustedes. Existe una persona que ordena y la otra que debe cumplir, ¿verdad? Y en los negocios ya de carácter, ¿qué les puedo decir? Notariales, ¿verdad? Contratos, a través de contratos. Pues bueno, son convenios y son acuerdos voluntarios en los cuales las personas se convienen en crear documentos en los cuales se comprometen recíprocamente bajo ciertos beneficios, ¿verdad? Uno vende, el otro compra, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, eso es en cuanto a esa bilateralidad como la sexta característica de las normas ideológicas. La séptima norma ideológica, característica, perdón, de normas ideológicas es la unilateralidad. Entonces acá la norma impone deberes, pero no faculta a ningún sujeto para poder exigir el cumplimiento del deber, ya que ante quien tiene la obligación no existe sujeto facultado a exigir su cumplimiento. Cuando es algo unilateral, pues simple y sencillamente se debe cumplir con lo ordenado y punto, ¿verdad? Un ejemplo, la imposición del Estado en cuanto a sus normas, pues es de carácter unilateral, ¿verdad? Bueno, no todo, pero en algunos aspectos. Octava característica de las normas ideológicas es la coercibilidad. Ojo, esto es muy generalizado dentro de las normas jurídicas y también lo mencionan las normas ideológicas. Cuando hablamos de algo coercitivo, es algo obligado, algo aunque contra su voluntad se debe realizar. Entonces, de acuerdo a la coercibilidad, porque la norma jurídica es de cumplimiento obligatorio y existen mecanismos que posibilitan el cumplimiento de carácter forzoso, ¿verdad? En cuanto al dicha orden o dicho deber, e incluso se puede también utilizar la fuerza, ¿verdad? El uso de la fuerza. Dentro de esta característica número 8, que es de las normas ideológicas, la coercibilidad. Obviamente, si existe coercibilidad, pues está la incoercibilidad. ¿En qué consiste? Como la novena, perdón, característica de las normas ideológicas. Bueno, es porque su cumplimiento no es obligatorio, es lo contrario de coercibilidad, ¿verdad? Y no existen mecanismos que obliguen el cumplimiento forzoso. Es lo contrario a la coercibilidad, la incoercibilidad. Luego, de acuerdo al programa y también al orden que lleva el libro, pues ahí platicamos sobre las características de las normas sociales.
Ya hablamos de las normas ideológicas y ahora establecemos las normas sociales. Entonces, de ahí más aquí el autor del libro dice que establece de acuerdo a o atendiendo a los parámetros definidos. Esas características de las normas sociales, pues, se encuentran bajo un cuadro, ¿verdad? En el cual existe ese cuadro de tipo comparativo. De hecho, pues yo creo que la mayoría de ustedes pues, tiene el libro, el libro de texto, tanto de los autores, de la doctora María Elisa Sandoval, como también del licenciado Edwin Leonel Bautista. Y efectivamente, dentro de ese tipo cuadro, pues establece esas consecuencias de acuerdo a estas 9 características, las cuales son desde la heteronomía, la autonomía, la exterioridad, la interioridad, la bilateralidad, la unilateralidad y la incoercibilidad, pero aquí no menciona, porque es importante tener presente que las características de las normas jurídicas son las mencionadas: heteronomía, exterioridad, bilateralidad y coercibilidad. Estas entonces se excluyen de acuerdo a el cuadro comparativo. ¿Por qué? Porque lo que es la heteronomía es obligatoria, ¿verdad? La exterioridad, pues, es exterior, pero de cumplimiento. La bilateralidad, pues, confiere derechos y obligaciones. Y la coercibilidad, pues, inclusive utiliza la fuerza, ¿verdad? Para que se haga cumplir. Entonces, no se tocan estos 4, se lo repito, que son heteronomía, exterioridad, bilateralidad y coercibilidad. Sin embargo, en el cuadro pues aparecen algunos de ellos, solo la coercibilidad que no aparece, ¿verdad? Entonces, a manera de ejemplo, si hablamos de, de la heteronomía, pues es una característica de las normas de tipo jurídicas. La heteronomía se considera que sí. ¿Por qué? Porque es de carácter obligatorio, es impuesta por una persona ajena, ¿verdad? Entonces, como es impuesta, entonces sí es una consecuencia jurídica. Es convencional, como un convencionalismo social, pues puede ser, ¿verdad? Un convencionalismo a través de una costumbre, ¿verdad? Pero no lo es moral, ¿verdad? Eso es lo que establece ese cuadro, ¿verdad? En cuanto a esa heteronomía. Cuando hablamos de la autonomía, dentro de las normas jurídicas, la autonomía, pues no es autónomo una norma jurídica. Tampoco es autónomo un convencionalismo social, pero la autonomía sí es autónomo dentro de esas normas de carácter morales, ¿verdad? Pero en los otros dos no. Cuando hablamos de exterioridad, pues en las normas jurídicas, pues sí, efectivamente, sí encuadra dentro de las normas jurídicas. También se puede situar dentro de las normas o los convencionalismos sociales, esa exterioridad, más no dentro de las normas de tipo morales, ¿verdad? Ahí no se da esa exterioridad. La interioridad, pues vean, en la interioridad, pues no le interesa o no se adecua a las normas jurídicas, no se adecua también a los convencionalismos sociales, pero esa interioridad sí es fundamental dentro de las normas de carácter moral, ¿verdad? Y la bilateralidad, pues sí puede darse dentro de las normas jurídicas, no así dentro de los convencionalismos sociales, ni tampoco dentro de las normas morales. Y la unilateralidad de carácter unilateral, pues tampoco se da en las normas jurídicas, aunque ahí difiere un poco, ¿verdad? Porque hay entidades de tipo que puede ser el Estado o algunos aparatos del Estado, los cuales pues sí son unilaterales y tienen consecuencias jurídicas. Sin embargo, vamos a respetar el criterio de los honorables autores, en los cuales dice que la unilateralidad no debe encuadrar dentro de las normas jurídicas, pero sí dentro de los convencionalismos sociales y también
dentro de las normas morales. Y la incoercibilidad, que no tienen ningún tipo de obligación, pues no podría encuadrarse o situarse dentro de las normas jurídicas, pero sí en las otras dos. Dentro de los convencionalismos, porque es opcional, ¿verdad? Que no es obligatorio, y también, aparte de los convencionalismos sociales, también dentro de las normas de tipo moral. Esto es en cuanto a ese cuadro comparativo, en cuanto a esas características de las normas ideológicas y que tienen algún tipo de relación también con las normas jurídicas y con los convencionalismos sociales. Entonces, acá, creo, compañeros, si no tienen alguna duda, ¿verdad?, terminaríamos con el contenido de este segundo, de esta segunda unidad, que va a ser objeto, pues, de evaluación hacia a cada uno de ustedes en la fecha estipulada, en la fecha que nos toque, ¿verdad? Y creo que estamos en tiempo. Yo creo, como les digo, que el día martes podríamos realizar, qué sé yo, algún tipo de resumen en cuanto al contenido de esta segunda unidad. Podríamos inclusive platicar al respecto en cuanto a alguna duda o algo que no les quedó muy claro, ¿verdad? Y desde luego que sí, voy a solicitarles a ustedes a manera de que se ayuden, ya sea para conocimiento propio y también para ayuda de unos puntos extras, 2 o 3 puntos extras, que me resuelvan ese laboratorio número 2, ¿verdad? De esta segunda unidad. Pues acá no sé si son pocos o no sé si va cronológicamente la cantidad en cuanto bueno, en este caso llega a 89 preguntas, puede que sean más según parece, o no, ¿verdad? Pero igual, vamos yo creo que a manera de trabajo para que ustedes se ayuden, voy a dejarles a cada uno este laboratorio para que lo resuelvan. Ojo con esto, no va a ser a través de algo coercitivo dentro de algún tipo de norma, ya sea moral o bien jurídica. Es algo convencional, es algo no obligatorio, pero que sí les puede ayudar. Les puede ayudar con un par de puntitos para, por si en dado caso no logran comprender el examen o alguna situación se les complica, pues bueno, ese par de puntos o 3 puntos les podrían ayudar. Ajá, dígame, Claudia. Gracias, licenciado. Licenciado, ¿usted me podría recordar de cuánto va a ser su parcial? ¿Si va a ser de los 40 puntos? Vean. Porque recuerdo que nos había dicho que ya sea que nos dejaba un trabajo o respondíamos el cuestionario. Sí, el cuestionario pues tiene una ponderación de más o menos 3 puntos otra vez. Vean, yo les pregunto, en cuanto al cuestionario, siempre va a ser como un sustento o un respaldo hacia cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque es adicional a. Si vengo yo y le pongo una ponderación, un ejemplo de 5 puntos, no solo el cuestionario, diría que algún trabajo, pues esos 5 puntos se descontarían de los 40 puntos, ¿verdad? Un momentito, por favor. Fíjese que estoy dando clases, le devuelvo la llamada, por favor. Perdón, disculpen. En este caso, pues yo considero, y les pregunto a ustedes si están de acuerdo, en que mejor ustedes tengan esa ponderación de sus 40 puntos. No le afectaría a los que estudien, obviamente, o a los que no entregan el examen, pues no les afectaría. Perdón, que no entregan el laboratorio no les afectaría si estudian. A los que les puede ayudar es a los que posiblemente no les vaya muy bien en este caso, en el segundo examen parcial, ¿verdad? Fíjense que no estoy de acuerdo en dejarles un trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes inician con sus evaluaciones la otra semana. Y créanme que dejándoles yo un trabajo, pues yo pasé por las aulas, yo también estudié, y es bastante pesado tener la obligación en este caso, ¿verdad?, de presentar un trabajo en determinado tiempo cuando están en fechas de exámenes. No sé qué dicen ustedes, salvo que ustedes quieren que les deje un trabajo con un... No, licenciado, así estamos bastante bien, ya como lo habíamos hablado. Considero que sí, no
no sé qué dicen, o alguien que tenga algún otro punto de vista, díganlo. ¿Alguien más? Licenciado, si hiciéramos el trabajo, usted indica que vale 5 Podría puntos. ser. Ahora, si hacemos el laboratorio, pongámoslo así, serían 3 puntos extras. Digámoslo así, Considero ¿verdad? que sí, como Pongámoslo un así. aliciente de, ¿verdad? Créanme que si estudian, si resuelven este cuestionario, no solo se van a ayudar, sino que puede ayudarles con algún par de puntitos. Fíjense que para mí es determinante ese segundo parcial, ¿saben por qué? Porque muy difícilmente yo voy a poner un 28, 29, no, un 28 tal vez, un 29 a 30, un 28 posiblemente, en su nota, porque recuerden que ustedes pueden llegar de 70 puntos por lo menos a 31, ¿no? Para tener derecho al examen final. Entonces, por ahí les puede ayudar ese par de puntos o 3 puntos. Eric. Licenciado, o sea que usted, por así decirlo, nos va a regalar 8 puntos entre laboratorio y trabajo. No. Ya trabajándolo así, pues. Sí, pero no se No podría. regalar, Si es un trabajo, yo creo que objetivamente sería un trabajo valorado que tenga una ponderación de 5 puntos. Pero yo creo que no les va a ayudar a ustedes, en este caso, pues que yo les imponga, ¿verdad? Para que me entreguen un determinado trabajo. Y considero que no. Yo considero que estamos bien con los 40 puntos para su segundo parcial. Y siempre resuelvan su cuestionario. Yo voy a tomar muy en cuenta ese cuestionario que cada uno me va a resolver. Vuelvo a lo mismo. El cuestionario puede ser a mano, puede ser en compu, pero ojo con esto, que sea objetivo, ¿me entienden? No vayan a copiarse, como les repito, porque sí voy a analizar, como les digo, me tardo un poquito en analizar y verificar si hay algunos que son parecidos. O cambiarle el nombre, imagínense el nombre, ¿no? Se engañarían ustedes mismos. Y también, el que lo haga, pues definitivamente más de algo se le va a quedar de este cuestionario. Y es la base de este segundo parcial, ¿verdad? ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Mire, una consulta. ¿Ese cuestionario se lo tenemos que ver físicamente cuando entremos a presencial o va a haber usted alguna? Vea, yo creo que para la época de la pandemia, yo tuve la oportunidad y a la vez la experiencia en la cual pues me realizaban o se realizaban trabajos y se me entregaban a través de mi correo electrónico de cada uno de ustedes, pues obviamente mi correo. Y esto se me saturaba, ¿me entienden? Me era muy complicado. Yo considero que voy a buscar un día, pues tendría que ser antes de la fecha del examen. Puede ser un día antes. Creo que el día viernes, si no estoy mal, tenemos el examen, el parcial. Vamos a ver. Sí, el día viernes. ¿Viernes qué? Perdone. Sí, es el día 30 de abril. No, es jueves 30. Sí, jueves 30. Bueno, el día miércoles podría yo sé que para algunos quizás sea un poco incómodo, pero podríamos buscar un punto medio, ¿verdad? Para que ustedes me hagan llegar su examen físico. Yo diría físico. ¿Por qué? Porque en línea o a través del correo, pues si bien es la modalidad, debemos adecuarnos a la tecnología. Pero ya le digo, en época de pandemia esto me creó muchos inconvenientes. Oye, me saturó el correo, puedo crear un nuevo correo, obviamente tengo otro, pero considero que por lo menos nos vamos a estrechar la mano un día antes del examen. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo con eso? Pues es opcional, ¿no? Sí, licenciado. Solo disculpe, ¿en dónde sería y en qué horario? Yo diría que algunos de ustedes pues trabajan, ¿verdad? Buscaríamos un horario, ¿qué puedo decirles? 6 de la tarde, 7, 6, 7, y tendría que ser una dirección que sea céntrica o aproximadamente por la U, para que sea como les repito, un punto medio para las personas que viven en diversos sectores de nuestra ciudad, ¿verdad? Podría ser un punto medio más o menos por la universidad. ¿Les parece? Sí, tal vez del lado del periférico, donde están Sí, puede ser. apoyados. Sí.
Puede ser por el lado del periférico, en la entrada a la universidad, o quizá platique yo con el decano o una autoridad que me permita que sea en la entrada de la universidad o adentro de las instalaciones, si fuera preciso. Pero eso yo creo que lo platicaríamos el próximo martes, que tenemos una plática o un resumen más o menos. Ojo con esto, conéctense, más de algo podría servirles conectarse el martes. Yo sé que tienen examen el lunes. Y no vamos a recibir clases virtuales nosotros. Es que yo pregunto porque, qué pena con usted, pero yo no es que quiera ponerle peras, pero lo que pasa es que si recibimos clases virtuales, usted nos dice a las 7, va a estar un poquito complicado también para nosotros. Sí, claro, tiene razón. Usted menciona el día jueves o un día antes. Exacto, porque digamos, si es un día antes, recibirían clases clases. virtuales. Sí, tiene razón. Ay. Déjenme analizar de qué manera resolvemos esta situación. Porque sí, ustedes tendrían que recibir clases el día jueves, ¿verdad? No sé qué cursos reciben ustedes el día jueves. Para verificar ese aspecto, tiene razón. Si no, podríamos dejar 2 días. El día martes. Tenemos economía y ciencia política el jueves. Economía y ciencia política. Y bueno. no todos son como usted que nos ayuda a estudiar. Mire, Alejandra y Alejandrina, en este caso, ¿qué opina usted y los demás compañeras, en cuanto a que sea antes del horario de clases? ¿Se les complica a algunos? Sí, porque Sí, es de trabajo. En mi trabajo, salgo a las 5. Sí, Yo a las 4:30, y trabajo en zona 10. Por el trabajo, sí. sí. Licenciado, ¿y no se podría un sábado? Que no tenemos clases y que estamos un poco más desahogados, no sé. ¿A usted se le complica? No se me complica. Yo creo que estaría bien. El tema es que nosotros tenemos la evaluación el día jueves. Y ustedes me entregarían su trabajo el día sábado, 2 días después, ¿verdad? Bueno, hagámoslo de esta manera. ¿Sí, Michelle? ¿Alguien más? Buenas noches, Liz. Solo estaba viendo el horario de clases y el día miércoles tendríamos clases con usted en horario de 7, en el segundo horario, segunda clase. Perfecto, gracias por la observación. Entonces, ya vieron, podrían recibir el primer curso, pero no sé si les da tiempo a entregar su trabajo en el horario de la clase. No, hagamos algo, sábado. Jueves 30 es el examen, el sábado, en este caso sábado 1 de mayo, wow, es asueto, no va a ser imposible, no sé qué dicen ustedes. Por mis 3 puntos yo voy, licenciado. Voy donde me digan. No, vamos a hacer algo. Van a ser puentes, porque el sábado cae 2. ¿Y su oficina? ¿No es punto medio? Sí, puede ser mi oficina, obviamente, mi oficina. Yo tengo mi oficina a un costado. Bueno, hace poquito, hace unas semanas nos trasladamos porque, miren, pues el OJ como que adquirió los derechos, no sé, o compró o alquiló el edificio donde tenía 20 años yo de estar, de tener oficina. Es el edificio próximo a Finanzas Públicas que se llama Castañeda Molina. Pues bueno, me estoy trasladando ahora a las nuevas instalaciones, a las nuevas oficinas que se encuentran a un costado sobre la 10ª avenida del registro de la propiedad, o si alguno de ustedes conoce el bufete popular, es en la parte de atrás. El bufete está en la 9ª avenida y 14 calle, 13 y 14 calle. Pues yo voy a estar en un edificio que se llama, bueno, es 10ª avenida y 1353, zona 1. Edificio Duarte, así se llama el edificio, donde yo pues espero iniciar a trabajar a partir de pasado mañana, un día jueves, ¿verdad? Podría ser también en mi oficina, pero creo que eso lo terminamos de platicar y ponernos de acuerdo el próximo martes en la plática que tendremos, ¿verdad? Que va a ser algo breve para que ustedes tengan a bien estudiar para su examen del día miércoles siguiente, ¿verdad?
Disculpe, licenciado, con una consulta. Encontró mi trabajo al final. No, amigo, fíjese que no. Fíjese que yo revisé los cuestionarios, pues no lo encuentro. Y en este caso, pues sí, son 2, 3 puntos que usted podría tener. Hágame un favor. Vuélvame a dar, no sé si usted me puede dar su nombre completo, no sé si hay problema. Sí, ahorita se lo doy, no hay ningún problema. Démelo. Mi nombre es Kenny ¿Con K? Roger, ajá, es K-E-N-Y. Ajá. Roger. Roger, R-O-Y-E-R. Ok. Catalán, con tilde en la última A. Farfán, con tilde en la última A también. Muy bien. ¿Número de carnet? Ahorita se lo doy, permítame. Apréndase su número de carnet, por Dios santo. Sí, hombre, es que viera que yo me había aprendido uno, pero ese es el por el que cometí un poquito de errores. Es el 2026 01842. 2026 01842. Va, déjeme verificar. Sí. Voy a volver a revisar, ¿eh? Sí, porque como le digo, sí, no salí bien en su clase tampoco, digo, y Alejandrina y algunos pues vieron de que sí lo entregué, ¿verdad? Pero no sé si le podía preguntar la otra clase. Bueno, ¿cuándo para aquí? Pregúnteme el día martes, yo voy a tomar muy en cuenta. Créame que no busqué a fondo, pero bueno, si lo encuentro con gusto. Sí, mi única pena era por el hecho de que lo entregó, inclusive me indicó otro compañera suyo que lo entregaron juntos. Pero bueno, déjeme verificar. Se aparece. Sí, fue conmigo, con Nora, con Dulce, con William. Todos esos los entregamos juntos. Me gusta que sean solidarios, eso me parece muy bien. Pero bueno, tiene que aparecer. Confirmo. No le escuché bien. Que están confirmando que sí lo entregamos juntos. Es que cabal un grupito. Ok, de acuerdo. Ok, déjenme verificar. Primero Dios aparece ahora. Por favor, licenciado, disculpe porque sí me hacen falta esos puntos, la verdad. De acuerdo, Roger. Bueno, compañeros, creo que se van a conectar al